del gobierno los llevó a que finalmente piensen que acudiendo a una notaría podían convalidar esa omisión que se había generado y que exige la ley. De ninguna manera, más aún cuando veíamos en la práctica que el presidente envía una comunicación desde un correo, no utiliza los correos oficiales o institucionales, sino que accede finalmente y vulnera los correos privados de los miembros de las Fuerzas Armadas para poder hacerles conocer de esta situación. No solo ello, acá en el presente caso, no solamente se vulneró la seguridad jurídica de los oficiales, que en este momento ya hemos cumplido 6 consejos de disciplina que se han realizado a lo largo y ancho del país, y que en el caso de 2 de ellos se ha dispuesto ya por parte de jueces que se procedan justamente a realizar este tipo de nuevos consejos de disciplina. Se quedó señalado en ese aspecto aquella situación de la prescripción, aquella situación de la vulneración del derecho a la intimidad y que se habría vulnerado el derecho a la seguridad jurídica, pero otros aspectos que guardaban relación con el debido proceso, puesto que incluso todos y cada uno de los documentos que habrían sido generados por parte de la coordinación jurídica del Ministerio de Defensa habrían sido enviados con la clasificación de reservados o confidenciales. Es decir, que más allá de que la Constitución de la República establece que todos los procedimientos deben de ser públicos y que hay ciertas excepciones en las que estarán a salvo, y que no es ese precisamente el caso de los procedimientos de los consejos de disciplina, sin embargo se generaron muchos documentos confidenciales o clandestinos dentro de los consejos de disciplina. Lo que se trataba era de evitar que la ciudadanía se pueda enterar de todas las atrocidades que se estaban cometiendo dentro de estos consejos. Eso fue lo que señaló el primer consejo de disciplina, sumado al hecho cierto de que hace una interpretación. Para ello, cita algunos aspectos. Aspectos en esta resolución, porque no solamente se refieren al tema del artículo 147, numeral 16 de la Constitución, donde encontramos que el presidente de la República sería la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, y que eso no puede conllevar de ninguna manera al hecho de señalar que también se puede realizar una interpretación extensiva, indicando de que eso implica también ser un superior jerárquico. Le dice el Consejo de Disciplina que para ser superior jerárquico tiene que tener palas, estrellas o en el caso de él corazones, pero algo tiene que tener. No puede ser posible que sin nada en lo absoluto pueda pretender ser un superior jerárquico. En esta resolución se hace referencia a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, al artículo 177, que las acciones y omisiones punibles efectuadas por los miembros de las Fuerzas Armadas en actos de servicio o con ocasión del mismo serán previstas y sancionadas en las normas pertinentes. No cabía duda que para someterse dentro de un control disciplinario no solamente tiene que haber esa vinculación, sino que tiene que alcanzar justamente la sanción, y dentro de esa sanción tratar de establecer los parámetros respectivos. Se hace referencia a otro tipo de disposiciones en las que de una u otra manera se ratifica de que las conductas que deben de ser sancionadas por parte de este reglamento de disciplina tienen que ser en actos de servicio. Sin embargo, el presidente de la República consideró que él podía tener derechos, pero no tener obligaciones de ninguna manera. Termino esta última parte señalando lo que nosotros hemos calificado como una arbitrariedad, la conformación del segundo Consejo de Disciplina. Más allá de que la jueza irrumpe en cuestiones que no habían solicitado de ninguna naturaleza, pero sobre todo al ordenar que un Consejo de Disciplina pueda juzgar por segunda ocasión al mismo capitán Ortega. Es muy conocido aquel principio que nosotros los abogados conocemos con el nombre de non bis in idem. Jamás se puede juzgar a una persona, a un ciudadano, 2 veces por un mismo hecho, pero sin embargo en el Ecuador sí se puede hacer.
Acá, cuando el presidente no es que desconoce el derecho, yo he llegado a la conclusión de que más bien el presidente de la República desprecia el Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho que le pone orden para que pueda actuar y respetar a las personas. Sin embargo de ello, dentro de este Consejo de Disciplina el día de ayer, que por cierto hemos podido conocer que hasta el día de hoy no llegan a adoptar una decisión, se dejó sentado esta situación. Sobre todo para que el Consejo de Disciplina no hemos acudido, esta última parte, quiero aclarar, al término de esta intervención, no hemos acudido para poder legitimar ninguna ilegalidad el día de ayer. Hemos acudido solo y exclusivamente con la finalidad de dejar sentada en ese Consejo de Disciplina espurio, sentado cada uno de los aspectos que son ilegales. Pero sobre todo, decirles que no solamente deben de leer el artículo 159 que cada sábado repite el presidente de la República, en el sentido de que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen que ser obedientes y no deliberantes. No, señores, avancen un poquito más, señores oficiales. Lean también la segunda parte, donde se señala de que la obediencia debida el día de mañana no los va a eximir a cada uno de ustedes en lo que tengan que responder frente a estas aberraciones. Nosotros no vamos a presentar absolutamente nada. No vamos a presentar absolutamente nada el día de hoy. Si ustedes deciden juzgar 2 veces, si ustedes deciden, aún habiendo prescrito, ir contra ley expresa, bueno, ya están incursionando en terrenos que nosotros los abogados lo conocemos con el nombre de prevaricato. No vamos a comparecer el día de hoy a presentar ninguna denuncia donde el tío del presidente de la República, no, vamos a esperar que lleguen 135 días que el día de hoy nos faltan. El día 136, en que se restablezca la democracia en el país, en el momento que podamos contar con una justicia independiente, tengan la seguridad cada uno de ustedes que acudiremos ante la Fiscalía para que poder iniciar las acciones correspondientes y poder ejercer las demandas contra el Estado ecuatoriano, para que se pueda luego de ello ejercer las demandas de repetición contra todos y cada uno de los funcionarios que se han prestado para este tipo de aberraciones. Termino simplemente felicitándolos a cada uno de ustedes, porque el hecho de verlos acá significa de que estamos perdiendo el miedo, que estamos perdiendo finalmente ya esa ignominia en el que nos encontrábamos, y que de una u otra manera este acto del día de hoy, donde no solamente participan militares, sino ciudadanos, estudiantes, sociedad civil, considero de que eso nos da mayores esperanzas a quienes hemos mantenido esta lucha durante cerca de 10 años por el respeto de los ciudadanos. Mil gracias, señores. Doctor Jorge Zavala, por favor. Colega, profesor Juan Bisuete, distinguido público. Cuando me refiero al presidente de la República, me refiero a un órgano del Estado. Ese titular que por lo pronto ocupa ese órgano es transitorio. El problema no hay que juzgarlo por Rafael Correa, ni nos preocupemos de él. El tema es que no puede quedar enclavado en el Ecuador lo que él siembra como verdad. No podemos permitir que la pasión contra Correa nos lleve a caer en la trampa de dejar cimentado en este país la desinstitucionalización, ya por lo menos, de 2 poderes: Poder Judicial y Fuerzas Armadas. Y no me refiero a otros porque son los que traigo a colación en esta charla. ¿Qué es lo que tenemos que combatir? No a Correa, no a Patiño, no a Glass,
Estos señores, ellos tienen pleno derecho a tratar de aspirar a conseguir el voto popular y lo consiguen. Ese es el error. El error es no enseñar a nuestro pueblo lo que significa ese poder. Y a eso vengo el día de hoy. La pregunta que más me han hecho después de la extraordinaria jornada profesional de Juan Bisueto y el martirio del capitán Ortega, lo que más me han preguntado en las aulas universitarias y mis colegas profesionales del exterior es qué es lo que realmente ocurre, de que la Constitución dice que el órgano presidente de la República es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y que un Consejo de Disciplina dice que no lo es. Esa es la pregunta y créanme, no es fácil la respuesta. ¿Y por qué no es fácil la respuesta desde el punto de vista jurídico? Porque esto se origina con un concepto hacia la década del 50 que se llama relaciones de sujeción especial. A mis estudiantes de Derecho, que son de todas las universidades del Ecuador y del mundo, porque siempre me oriento hacia ellos, les digo, si queremos comprender la institucionalización de las Fuerzas Armadas, comencemos por el concepto relaciones de sujeción especial. Primero, lo trata cualquier profesor de Derecho Administrativo. Segundo, ¿en qué consiste esta relación de sujeción especial? Te voy a poner un ejemplo de la vida histórica real. El grupo ETA, terrorista en España, prisioneros, se declararon en huelga de hambre, mientras no les den ciertas prerrogativas. Pasaron los días y los médicos ya anunciaron a la administración penitenciaria de que muchos estaban ya en situación delicada de salud, que se los alimentaba o morían. Y vino la gran interrogante del Consejo de Disciplina de la penitenciaría. ¿Se los podía obligar a alimentarse o alimentarlos a la fuerza con suero o respetar su derecho a morir por propia voluntad? ¿Qué se debía hacer? Los defensores de los derechos decían, no señor, si ya adultos mayores de edad y en plena conciencia deciden morir, déjenlos morir, es su derecho. Pero decía el otro sector, no señor, están bajo la férula del Estado, y mientras estén en esa relación con el Estado tiene la obligación de impedir su muerte. Y se armó la polémica. Y se decidió cómo. Señor, los prisioneros están en una relación de sujeción especial con el Estado, bajo el cuidado del Estado, bajo las prerrogativas del Estado, bajo la protección del Estado, y por lo tanto el Estado tiene la obligación de garantizar su salud y su vida. Aliméntelos por la fuerza, denle suero. Ese ejemplo lo traigo ahora aquí a mi colega y amigo, médico de mi hija, Alfredo Palacio. Yo, si soy paciente de Alfredo Palacio en cualquier hospital público o privado, y le digo, Alfredo, permítame, presidente, fumando un cigarrillo, y me dice, no, te prohíbo. Yo pregunto, ¿y a título de qué usted me va a prohibir? En la disciplina de este hospital mando yo, no tú. Por lo tanto, en esta sujeción especial que estás, me obedeces. Y debo obedecer o me largan y me botan a patadas del hospital. Las Fuerzas Armadas subsisten por esa relación de sujeción especial. Es decir, la vinculación jerárquica superior de la fuerza activa militar. Y eso es lo que se llama disciplina. Disciplina es el conjunto de normas que regulan esa alineación vertical de cúpula a base, con todo un catálogo de normas sobre
de méritos o infracciones, o sobre premios, recompensas, condecoraciones y méritos. Y solo así, con esa columna vertebral, se va formando el militar y va haciendo carrera militar y se va ocupando el escalafón militar y se llega a la cúpula militar. Pero solo los que están en esa carrera militar y bajo las normas de regulación especial. Y si le preguntan, ¿y dónde dice eso la Constitución de la República? Los invito a que lean el artículo 160 de la Constitución de la República, donde en forma textual voy a leer solamente 2 líneas en el inciso respectivo, que es el último, que dice: las infracciones, tratándose del capítulo de las Fuerzas Armadas, las infracciones disciplinarias serán juzgadas por los órganos competentes establecidos en la ley. La Constitución crea el derecho disciplinario de las Fuerzas Armadas. No son los reglamentos. Los reglamentos son derivación de esta norma constitucional y de la ley de personal de las Fuerzas Armadas. Y de ahí nace el reglamento que institucionaliza los consejos de disciplina. ¿Y por qué por reglamentos? Porque la doctrina constitucional dice que cuando se trata de conductas, como son las infracciones disciplinarias, no se atiende a la antijuridicidad de la conducta, sino a la lesividad de la conducta que obstaculiza el escalafón militar, la carrera militar y, para ser más claro, la función militar. Solo puede cometer infracción disciplinaria el que viola su función específica. Ojo, función específica, no cualquier función, la función que le corresponde. Pues bien, traigamos al capitán Ortega, con el permiso de su abogado y de él, como ejemplo. Fuera de que él recibe una misiva del titular del órgano llamado Presidencia de la República, y que por lo tanto se siente en la obligación como ser pensante de responderla. La responde. No nos preguntemos ahora si en términos comedidos, elegantes, enamoradizos, huidizos o infracciones. No nos preguntemos eso. Simplemente le responde lo que su conciencia le ordenó responder. Y la persona que la recibe se siente afectado. ¿En qué se siente afectado? En que no le reconozcan una función militar activa. Mi pregunta ¿es un problema de derechos o es un problema de potestades? No puede ser que el doctor Alexis Vera me diga a mí que el derecho a querer mandar como militar activo es un derecho. No es un derecho. Es una atribución o potestad, si es que se la concediese la Constitución. Pero la Constitución no se la concede. Potestad. Si el Consejo de Disciplina le niega, reconociendo que la Constitución no le atribuye esa potestad y que nadie más se la puede atribuir sino la Constitución o la ley, el presidente de la República tenía un problema de competencia. No de derechos, sino de competencia. ¿Mando o no mando? ¿Tengo la potestad o no? A ver, Zavala, me dice Correa, ven y explícame esta vaina. ¿Cómo es posible que un consejo de disciplina no me reconozca que tengo el primer escalafón y el máximo mando militar? Le explico, presidente, porque usted no es militar, ni es carrera militar, ni está sujeto a la relación de sujeción especial, ni al derecho disciplinario militar. Es como que si mañana un general, un almirante, en la calle me dice detente. ¿Y yo por qué? Pues yo soy almirante y tú no. Un ratito, vaya a mandar usted a su cuartel, señor. A mí no me manda aquí. Lo mismo, si una autoridad civil
se quiere meter en el escalafón militar, a ordenar como militar, bajo el reglamento militar, lo primero que le dice un militar valiente, el señor presidente, respete la institución y váyase de aquí. Eso es, señores, la traducción del primer fallo y de los fallos de los consejos de disciplina. Señor presidente, métase a mandar donde a usted le corresponde y no dentro de mi casa. Pero no lo dicen por la soberbia del mando, ni de los escalafones, ni de los rangos, ni de las paletas. Lo dicen porque hay una hoja de ruta para todo hombre civilizado, que es la Constitución de la República. En definitiva, el capitán Ortega y los demás militares, Juan Bisuete y los demás abogados que han defendido, nos han sentado una semilla que para mí, lo quiero decir sin egoísmo en ninguna clase, ni ningún fundamentalismo político. A mí el presidente Correa ni me va, ni me viene. No me interesa. No es parte de mi historia. No me puede afectar porque, como decimos los monos, a mí déjame trabajar en paz y métete en tus cosas. No necesitamos del poder. Pero sí hay que decir algo. Sí me afectan para mis hijos. Sí afecta para mis nietos. Cuando en los almuerzos familiares me preguntan, ¿y qué pasa con las Fuerzas Armadas? ¿Y qué pasa con los jueces? ¿Y qué pasa con los abogados? Que nadie dice nada. ¿Qué pasa con la prensa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es, creo yo, solamente el miedo o la comodidad. Es algo más. No tenemos en el Ecuador conciencia democrática. Nos falta vocación democrática. Y la democracia, me decían en lo antiguo, cuando yo estuve en la academia militar, hacia la década del 60, no tan reciente como usted, profesor Bisuete, hacia la década del 60, mis 3 años de disciplina militar, me enseñaron algo que me repetía mi coronel Albán todos los días. Los militares llevamos la Constitución en la mochila. Era otras palabras en el corazón. Pero algo más. Todos la llevamos cuando nos afectan nuestros derechos. Acordémonos solo de una cosa para concluir, Alberto, con las disculpas del tiempo. Así como ven sometido a los jueces desde el año 2011, cuando ganaron el Consejo de la Judicatura con 5 delegados del presidente Correa, y los ven sumisos, genuflexos, obedientes, metiéndose en lo que es y lo que no es, dictando las sentencias y fallos más abominables y horrorosos de la historia del Ecuador, que no tiene parangón desde la fundación de la República. Ese poder judicial es el mismo que veremos poco a poco si no hay una reacción en las Fuerzas Armadas con los consejos de disciplina. Gracias. Selecta audiencia, damas y caballeros. En primer lugar, pido 1000 disculpas por el atraso. Soy todavía médico en ejercicio y guardando las distancias con esa venerable Madre Teresa, me pasa lo mismo. Ella una vez dijo, cada vez que alguien me distrae a hablar de política se me pone un viejito por allá. Algo así me pasa, ¿no? Y tenía un viejito grave que tuve que atender y eso me atrasó y aquí tengo que irme para atenderlo también. Pido disculpas por eso. Hablar sobre este tema eminentemente jurídico, también político, pero el aspecto jurídico, delante del padre de la criatura aquí presente, Jorge Zavala, es casi pedir un imposible. Y a propósito, me alegra que él se acuerde que he sido médico de su familia y ese ha sido uno de mis grandes privilegios.